En el video pasado explicamos la creación de un proyecto y explicamos cada uno de los archivos que trae consigo la estructura base de la creación del proyecto. Para este video lo que toca ver específicamente, según lo que dije, es que ver la explicación de cómo funciona el modelo Vista Template. Pero para poder explicarlo de manera correcta y que se puedan ver todos los agentes que interactúan en este, es que necesitamos pasar antes por un concepto que aquí en Django se conoce como aplicación. Las aplicaciones nos ayudan a nuestra abstracción de nuestro proyecto. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, en nuestra biblioteca vamos a tener diversos libros y estos van a tener entre sus campos representados en una tabla en nuestra base de datos, un campo para su título, su fecha de creación, la editorial, autor o autores, si está disponible o no, si ha sido prestado, la ubicación en la que se encuentra la biblioteca, en qué estante va a estar, entre otros campos que puede tener. Todo esto lo podemos entregar en un archivo y manejar su configuración. Adicional a esto, podemos tener otros archivos donde queremos el código, la lógica que se va a seguir para registrar un libro, para editarlo, para listarlo. Pero también vamos a tener otros casos de análisis en nuestra base de datos. Por ejemplo, puede existir una tabla usuario o una tabla persona que puede representar a un cliente, el usuario puede ser el administrador del sistema, pueden ser simplemente otros administradores que pueden ser los que verifiquen, pueden ser algunos registros, y entonces se crea una jerarquía de usuarios. Esta jerarquía también va a ser representada a manera de código, pero en muchos casos tendremos que estar creando archivos por archivos y se van a hacer un poco complejo porque podemos tender a mezclar a veces el código y no separar bien la lógica. Para ello es que están creadas las aplicaciones. Una aplicación básicamente es una carpeta que contiene una cierta cantidad de archivos, los cuales están separados y han sido creados y especificados en sus nombres para trabajar las distintas partes de la lógica que queremos representar. Y cada aplicación puede representar una sección de la base de datos. Por ejemplo, lo que explicamos de un libro, su registro y sus campos, y toda la lógica que éste va a tener desde su registro, alquiler, préstamo o eliminación del propio sistema, van a estar con toda su lógica agrupadas en una carpeta. Pero si necesitamos agregar la parte de la creación de usuarios o administrador y todo, podemos tener otra carpeta que sería otra aplicación con todo su código por separado y lo tendremos más organizado que todo y sabemos dónde ir directamente para modificar alguna cosa. Para eso son las aplicaciones y ese es el término que se usa para referirnos a esa manera de trabajar aquí con Django. Entonces, para crear aplicaciones hay dos maneras. Podemos crear aplicaciones de manera directa aquí en la raíz de nuestro proyecto a través del archivo manage.py. Y otra manera es separar, que es lo que comúnmente hago y que recomiendo para un mayor orden, es crear una carpeta aquí llamada apps y dentro de ella colocar todas las aplicaciones que deseemos trabajar. Así vamos a tener un mayor orden y vamos a tener separadas las aplicaciones de la carpeta principal para no confundirnos y ubicarla más fácilmente. Entonces, como les explicaba, que habían esas dos maneras. Ahora, aquí en nuestro terminal, para poder crear una aplicación, hay dos comandos. Uno es usando el manage.py, pero que no nos va a ayudar en este caso porque tendremos que estar en la ruta de nuestro manage.py y dentro de la carpeta apps no lo vamos a estar. Entonces ahí hay un problema, pero para ello se puede crear aplicaciones con otro comando, que ya hemos usado por así decirlo, el padre de este comando.
Primero vamos a dirigirnos a la carpeta apps. Si vemos está vacía. Y vamos a escribir el siguiente comando: django-admin espacio startup y espacio el nombre de nuestra aplicación. En este caso vamos a crear la aplicación libro para colocar ahí toda su lógica inicialmente y poder ir explicando a detalle cómo se va trabajando y cómo se va separando las distintas cosas y cómo es que está integrado aquí en Django. Yo escribo libro, presiono enter y me va a dar me va a crear una carpeta llamada libro. Bien, entonces ya tendría aquí mi aplicación creada. Ahora, algo que se recomienda es que cada vez que nosotros creemos una aplicación debemos registrarla en nuestro archivo de configuración, en nuestro settings.py que ya lo explicamos en el video pasado. Y recuerden que en ese archivo existe una parte que se llama Installed Apps, aplicaciones instaladas. Expliqué que estas son aplicaciones que ya trae Django por defecto cuando se crea para su funcionamiento. Y cada aplicación que nosotros creemos debemos agregarla aquí. Entonces, pues no enter y esto es sintaxis de Python. Entonces abrimos comillas simples y escribimos la ruta donde está nuestra aplicación. Nuestra aplicación está en la carpeta apps y dentro de la carpeta apps se llama libro. Colocamos una como al final y guardamos. Listo. Ahí ya estaría registrada nuestra aplicación en nuestra configuración como tal. No tenemos nada más que hacer. Entonces, una vez que tenemos esto, es que ya tenemos registrada nuestra aplicación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar los archivos que contienen esta aplicación. Si aquí abrimos y desplegamos, aquí aparecen 6 archivos y una carpeta llamada migration. ¿Que para qué existe? Porque aquí van a estar guardados los archivos que creemos cuando hagamos una migración. ¿Qué es una migración? Ese término hace referencia cuando nosotros mandamos una estructura o una tabla creada con sintaxis de Python a nuestro gestor de base de datos. Eso es una migración, es mandar esa estructura para que se cree en nuestro gestor de base de datos. Bien, entonces ya tenemos esto listo. Ya tenemos una aplicación y ya tenemos nuestra estructura. Ahora, ¿qué archivos tiene? Un archivo init.py que es un enlace para reconocer que aquí hay archivos de Python y que como van a ser utilizados tiene que estar ese archivo de enlace porque es un reconocedor para Django. Si es que no está, no lo va a reconocer. Entonces, como ya sabemos que es init.py, es que tenemos que añadirlo en un lugar que es dentro de nuestra aplicación, de nuestra carpeta apps. ¿Por qué? Porque dentro de él hay código de Django, que es una aplicación. Y para que sea reconocida tiene que estar este archivo para que lo reconozca, tal como le hemos explicado y cómo se hace con los distintos archivos que están aquí. Entonces, ahora vamos a explicar estos archivos. Bien, yo tengo primero es el init que ya dijimos y la carpeta migrations. Luego hay un admin.py. Este admin.py es un archivo donde vamos a registrar modelos, es decir, donde vamos a registrar tablas para que sean añadidas al administrador que ya trae incluido incorporado Django. Ya se va a explicar qué es este administrador, cómo añadir los modelos o tablas aquí en este administrador y para qué funciona, qué beneficios nos trae y qué trabajo nos ahorra. Luego en la carpeta apps.py que hace referencia a esta aplicación con su nombre nativo y ya saben que esta es la configuración de una aplicación y está enlazada por este. Si se cambiara el nombre, pues no va a poder reconocer la carpeta porque no tiene un distinto nombre. Luego hay un archivo models.py. Este archivo es en donde vamos a crear lo que se denomina un modelo.
¿Qué es un modelo? Un modelo viene a ser una clase hecha en Python, una clase de Python, pero que esta clase va a representar a una tabla en la base de datos. Es decir, si yo voy a tener en mi base de datos, en mi diagrama de relación, yo hice una tabla llamada persona y yo tenía por atributos o por campos en esta tabla nombre, apellido, edad, DNI, por ejemplo, dirección. Cada uno de esos atributos van a ser una variable aquí en Python y van a ser instanciados como objetos y va a crearse todo con sintaxis de Python sin tener que utilizar SQL, que es el lenguaje estructurado de consulta, para hacer este trabajo de creación de tablas. Entonces ya vamos a explicar cuál es el código que se debe seguir para crear un modelo, pero para eso está este archivo. Dentro de este archivo van a ir todas las tablas que vayamos a tener y que deseemos que existan en nuestra base de datos. Luego tenemos un archivo test.py. ¿Qué es esto? Django trae incluido código para poder hacer pruebas, para hacer testeo de nuestra aplicación. Testeo de, por ejemplo, nuestros modelos, es decir, de nuestras tablas que estén creados correctamente, y para hacer también testeo de la lógica de programación que le hayamos aplicado, por ejemplo, a la creación de un libro para ver si es que está bien codificado y si no tenemos algún error. Luego tenemos un archivo views.py. Aquí es donde va a ir la lógica y aquí es donde a veces se separa un poco del modelo vista controlador que todos conocemos. En el modelo vista controlador tenemos la capa de modelo, que si bien se saben, y la capa de vista que básicamente es la parte visual, pero que aquí en Django no va a ser así. Así que ya ahorita voy a explicarles con unos gráficos, unas imágenes y un diagramas de a qué nos referimos. Pero básicamente en este view.py es donde van a ir la lógica de nuestra aplicación, va a ir el código que va a exponer y va a tener reflejada la lógica de sea una creación de un libro, un registro de usuarios, los niveles que se pueden tener, etc. Estos son los archivos que crea Django para su correcto orden y donde van a ir a agregar ciertas cosas cuando creemos una aplicación aquí con Django. Entonces, ahora lo que vamos a ver es explicar el modelo Vista Template. Ya que conocemos la estructura de una aplicación, es que podemos seguir explicando este patrón de diseño.